No recibí una invitación a la boda de mi hermano, así que me fui de viaje. Lo siento, querida. Este evento es solo para las personas más cercanas. Mi madre dijo cuando la boda fue cancelada por una deuda. Toda la familia comenzó a suplicarme, pero ya era demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia construyó una vida y te dejó fuera a propósito? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Mi nombre es Jenny, y el día que descubrí que no estaba invitada a la boda de mi hermano porque es solo familia querida, fue el día que me di cuenta de lo fácil que me borraron. ¿Qué pasó después? Digamos que el niño dorado de la familia no llegó al altar, no porque yo hiciera algo, sino porque finalmente elegí no quedarme. Quédate porque esta no es solo una historia sobre ser excluida, es sobre el poder de decir que no cuando solo te llaman para limpiar el desastre que hicieron. Ahora, regresemos a donde todo comenzó. Siempre sabes cuando una llamada telefónica va a cambiar todo. Está en la pausa antes de que tu madre hable, en el frío detrás de sus palabras. La mía llegó en una húmeda mañana de jueves en Brooklyn justo cuando me estaba abrochando el abrigo para ir al trabajo. Jenny, dijo, su voz cortante y fría. No estás invitada a la boda de Mark. Es solo familia, querida. Solo familia. Juro que olvidé cómo respirar. Me quedé allí, teléfono pegado a mi oído, mirando el ficus polvoriento en la ventana de mi apartamento. No tenía sentido. Yo era familia. Yo era la única hermana de Mark. Pero esa palabra simplemente me cortó del marco. ¿Qué? Finalmente logré decir. ¿Estás diciendo que yo no soy? Es complicado, dijo. Hemos decidido mantenerlo íntimo. Somos como un equipo. Como si fuera una extraña. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con una notificación de mensaje grupal. Era Mark, mi hermano mayor niño dorado. Su mensaje apenas era una oración. Hola a todos, solo confirmando que la lista de invitados es reducida, sin extras. Espero que entiendan. No puedo esperar a celebrar. Sin extras. El pozo en mi estómago se volvió frío. Mi nombre ni siquiera estaba en ese mensaje, ni una sola palabra directa, solo una creencia pública de que yo no pertenecía. Y así, mi mundo se redujo. La voz de mi madre se desvaneció. Las paredes de mi pequeño apartamento se cerraron a mi alrededor. Me hundí en el borde de mi cama, la colcha descolorida crujiendo bajo mi peso, y miré fijamente el texto. Ni siquiera tenían vergüenza. Sin pelea, sin disculpa, solo despido silencioso. La peor parte, casi lo esperaba. Verás, siempre había sido la silenciosa. La ocurrencia tardía. Mark recibía los aplausos, los brindis, la atención. Yo recibía miradas de reojo y silencio. Cuando él ganaba premios, teníamos cenas. Cuando me ascendieron el año pasado, mi mamá se olvidó de llamar, y ahora había sido borrada del día más importante de su vida. Estaban planeando una boda sin mí, una celebración en esa gran casa colonial en Nueva Jersey, con luces de hadas colgadas en el porche y vino fluyendo como agua. Casi podía escuchar el tintineo de las copas y el jazz suave de los altavoces. Cada primo, cada vecino, hasta el perro estaría allí, solo yo no. Me senté allí hasta que mi café se enfrió. Mi corazón latía en mis oídos más fuerte que cualquier rugido del metro. No se trataba de la boda, no realmente. Se trataba de toda una vida de ser puesta en segundo lugar. No en último lugar, en segundo lugar. Así que hice lo que cualquier mujer racional podría hacer cuando su familia casualmente la corta de sus vidas. Me enojé, me quedé callada, y comencé a planear. No venganza. Aún no. Solo distancia. ¿Alguna vez te han dicho que no perteneces por las personas que te criaron? Cuéntame en los comentarios porque lo que hice después. Ese fue el primer paso para finalmente elegirme a mí. Esa noche, no lloré. No grité en una almohada, ni llamé a nadie por simpatía. Ni siquiera releí el mensaje grupal, o reproduje la voz de mi madre. Solo me senté en mi sofá con la luz del techo apagada, viendo los faros parpadear pasando por mi ventana como fantasmas de vidas que nunca había vivido. Y luego, alrededor de las 3:00 am, abrí mi laptop. Google vuelos de último minuto desde NYC. Ni siquiera sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba irme. No para siempre. No dramáticamente. Solo por ahora. Solo lo suficiente para recordar cómo se sentía ser yo. Fuera de las sombras de una familia que nunca me vio completamente. Portland. La palabra apareció como un susurro. Brumosa. Verde. Impredecible. Algo tan diferente a mi vida en Brooklyn. Con sus sirenas y aceras resbaladizas de cigarrillos y recuerdos familiares pegándose a cada esquina. Nunca había estado en el Pacífico Noroeste, pero algo sobre eso se sentía lo suficientemente lejos. Reservé un vuelo para el mediodía. Cuando finalmente salió el sol, su luz pálida se filtró a través de las persianas y se derramó sobre mi maleta medio empacada. Metí jeans, botas de montaña, algunos suéteres y la bufanda que Lucille me había dado 2 navidades atrás. La única persona en mi familia que alguna vez me vio completamente y que falleció 2 años antes. Ella me habría dicho que fuera. Me habría hecho panqueques y dicho: Jenny, cariño, a veces la mejor venganza es volverse imposible de ignorar. El viaje en taxi al aeropuerto fue silencioso. Miré por la ventana mientras mi conductor tarareaba una canción pop que no reconocí. En JFK, las multitudes zumbaban a mi alrededor, todos agarrando pasaportes y Starbucks,
pases de abordar y abrazos de despedida. No tenía a nadie despidiéndose. Nadie sabía que me iba y no les dije. Creo que parte de mí quería desaparecer silenciosamente de la misma manera que ellos me habían borrado. 6 horas después, salí al aire llovizno de Portland y sentí algo inesperado. Alivio. La ciudad no me conocía, los árboles no guardaban rencores, los extraños no me miraban con esa simpatía de labios apretados que había llegado a odiar. Aquí yo era, la decepción de nadie, la hija difícil de nadie, solo Jenny, solo Jenny. Me registré en una pequeña posada fuera de la ciudad, un artesano convertido escondido detrás de una librería y un café que olía a canela y historias. Mi habitación tenía un techo inclinado, pisos crujientes y una ventana con vidrio empañado que daba a una calle bordeada de árboles torcidos. Esa primera noche, no dormí mucho, pero sí respiré. Y eso era algo. A la mañana siguiente, caminé. Vagué sin rumbo por aceras mojadas y murales de callejones ocultos, pasando carritos de café y tiendas de vinilos y bancos cubiertos de musgo. Me detuve para tomar té en un café donde nadie me preguntó sobre Mark. Nadie me miró como si estuvieran a punto de decir, «Es solo familia, querida». Era la primera vez en años que no me estaba preparando para las expectativas de otra persona. Pensé en todas las veces que me había doblado en la forma de otra persona, ayudando con los ensayos universitarios de Mark, porque él es mejor con los números. Organizando la fiesta de cumpleaños de mamá mientras ella se extasiaba sobre lo considerado que era Mark por recordar el champán, saltándome mis propias vacaciones para asistir a su graduación de la escuela de Derecho. Había sido el andamiaje para los momentos de todos los demás, pero ahora me había ido y nadie se dio cuenta. Pasé esa tarde acurrucada en la sala común de la posada leyendo un libro de bolsillo usado y bebiendo sidra caliente. Una pareja junto a mí jugaba ajedrez. Una chica con impermeable garabateaba en un cuaderno de dibujo. Era invisible, pero de la mejor manera posible. Libre. No revisé mi teléfono. No hasta las 11. Cualquier crisis por la que estuvieran pasando en casa podía esperar. Que se preguntaran dónde estaba. Que sintieran por una vez el vacío que había llevado en cada foto familiar donde me cortaron con comentarios como «Sonríe más grande, Jenny» o «Deja que Mark se pare en el medio». Tal vez ya no estaba en el medio, pero tal vez eso era exactamente donde pertenecía, no en el centro del escenario, solo fuera del marco, haciendo espacio para algo nuevo, algo que esta vez sería mío. Al tercer día de mi viaje, comencé a revisar el chat grupal familiar otra vez. No porque los extrañara, no porque quisiera ser incluida, sino porque a veces, cuando te han cerrado la puerta, hay un tipo silencioso de poder en verlos retorcerse desde afuera. El chat se llamaba Base de Operaciones, un nombre que había creado años atrás cuando aún creía que éramos uno. Había estado mayormente inactivo durante semanas, pero ahora zumbaba con emojis burbujeantes y fotos subidas. Mark publicó una selfie con su prometida, Serena, sosteniendo una copa de champán frente a la chimenea en casa de mis padres. Depósito final del lugar está hecho. Escribió, «Gran día se acerca pronto». Las respuestas llegaron rápido. Mamá envió una lluvia de corazones. Papá dejó un pulgar arriba. Luego una broma incómoda sobre caminar con Serena por el pasillo si Mark se acobarda. Serena intervino con una calcomanía de cuenta regresiva y un boomerang de ella girando en su vestido blanco de ensayo. Pero debajo de todo el brillo y los regalos, había un ritmo nervioso que no había visto antes. Los mensajes de mamá estaban raros, no en tono, sino en frecuencia. Estaba publicando demasiado a menudo, enviando mensajes dobles, respondiendo a sus propios mensajes con correcciones ansiosas. Una publicación se destacó, una foto borrosa de una mesa de cocina cubierta de recibos, cuadernos y lo que parecía una calculadora. Noche de presupuesto. Casi ahí, escribió. Nadie respondió. Me recosté en la cama de mi pequeña posada de Portland con mi té enfriándose a mi lado. Algo estaba mal. Al día siguiente, hubo otra publicación, esta vez de papá. Una foto de Mark riéndose en el patio con Serena, ambos sosteniendo copas de vino tinto. El subtítulo decía, «Que rueden los buenos tiempos». Pero fue el fondo lo que me llamó la atención. Detrás de ellos, a través de la puerta abierta del patio, había una pizarra apoyada en una silla. Al hacer zoom, apenas podía distinguir garabatos de lo que parecían números, cifras tachadas y la palabra fecha límite. Mis dedos se cernían sobre el teclado. Podría haber respondido. Podría haber preguntado sobre qué fecha límite estaban preocupados. Pero no lo hice. Solo observé. Mark envió otro mensaje 2 horas después. Con una selfie y un alquiler de smoking. Revisión de ajuste. ¿Qué piensan, familia? Solo Serena y un primo respondieron. Mamá no dijo una palabra. Ahí fue cuando supe que las cosas se estaban desmoronando en casa. Y yo no estaba allí para sostener los hilos esta vez. Fui a caminar para aclarar mi cabeza, dejando que la llovizna de Portland se empapara en mis mangas. Había algo sobre la neblina que se sentía como memoria. Suave, pegajosa, difícil de sacudir. Entré en una librería y me perdí en la sección de poesía, hojeando líneas sobre abandono, perdón
y nombres escritos en arena. No sé por qué, pero esa noche soñé con la casa en la que crecí. Vi la cocina, el azulejo viejo que una vez tallé mientras mamá me gritaba por dejar rayas. Vi la frente arrugada de papá detrás de sus anteojos de lectura, su pluma golpeando contra facturas vencidas. Vi a Mark a los 10 años siendo elogiado por arreglar el control remoto mientras yo me paraba a un lado sosteniendo las baterías que había olvidado. En el sueño, todos me miraron y luego se voltearon. Cuando desperté, mi teléfono tenía una nueva notificación. No era un mensaje. Era una foto. Una foto grupal de la sala de mis padres. Mark, Serena, mamá, papá y algunos primos, todos brindando por algo con champán barato. El subtítulo decía, «Por el gran día, faltan 3 semanas». Todos se veían tensos. Sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Serena estaba girada ligeramente alejándose de Mark. Mamá sostenía su copa demasiado fuerte. La mandíbula de papá estaba apretada como si acabara de escuchar malas noticias, pero pretendía no haberlo hecho. Hice zoom otra vez. En la pared detrás de ellos había un calendario. La fecha del viernes estaba encerrada en rojo. Y debajo de ella, escrito en la cursiva precisa de mi madre, préstamo vencido. Miré esa palabra por mucho tiempo. No sabía qué significaba aún, pero tenía la sensación de que mi ausencia ya no era solo inconveniente. Se estaba convirtiendo en un problema. Y si contaban conmigo para venir a arreglarlo, iban a tener que esperar mucho tiempo. El aire de Portland tenía una manera de meterse bajo tu piel. Al 5.º día, había caminado tantos senderos forestales que dejé de contar pasos. Mis botas estaban cubiertas de lodo, mis mejillas ardían por el viento, pero mi pecho se sentía más ligero, como si cada respiración que tomaba despegara una capa más de amargura. Me encontré en un sendero costero que se curvaba a lo largo de un acantilado, rocas cubiertas de musgo, gaviotas volando arriba, olas estrellándose muy abajo como algún lenguaje privado antiguo. No estaba pensando en la boda o los textos que no había contestado, o el silencio de mi madre. Solo estaba caminando. Ahí fue cuando escuché su risa. Era aguda y libre, haciendo eco en las rocas como una canción que no le importaba quién la escuchara. Me volteé para ver a una mujer, tal vez de mi edad, tal vez unos años menor, arrodillada en un parche de hierba húmeda, fotografiando un parche de flores silvestres asomándose a través del musgo. Tenía cabello rizado y oscuro metido en un gorro mostaza y usaba guantes a juego. Me notó mirando y sonrió. «Florecen tarde este año», dijo, parándose y limpiándose las rodillas. Siempre olvido lo terca que puede ser la vida. Le di una sonrisa educada, lista para seguir caminando, pero inclinó la cabeza. «No eres de aquí, ¿verdad?», dudé. «Brooklyn», señaló mis botas raspadas. Lo pensé. Tienes esa mirada de alguien tratando de caminar más rápido que algo. No pude evitarlo. Me reí. «¿Es tan obvio?», se encogió de hombros, solo para alguien que ha hecho lo mismo. Así fue como conocí a Clara. Clara, la florista, poeta de medio tiempo que hablaba como si hubiera leído tu corazón antes de que abrieras la boca. No hizo preguntas que no quería responder. No indagó en el dolor detrás de mi quietud. Solo caminó conmigo por un rato, señalando pozas de marea y explicando los nombres de pájaros locales. Al final del sendero, se detuvo. «Hay una cena esta noche, no elegante. Solo algunos de nosotros inadaptados que cocinamos demasiado y hablamos muy fuerte. Deberías comer», parpadeé. «¿Yo? Sí, trae vino si quieres o nada. Solo tú misma está bien». No había sido invitada a nada ni siquiera sabía cuánto tiempo. Por un momento, casi digo que no. La voz en mi cabeza, la voz de mi madre susurró, «No te impongas. Lo harás incómodo. No encajas». Pero otra voz, la mía, susurró más fuerte. «Di que sí. Solo esta vez». Clara garabateó su dirección en una servilleta y me la entregó como un secreto. Esa noche me paré afuera de su casa, un bungalow azul descolorido con un buzón torcido y campanitas de viento que cantaban como risa de vidrio. Casi me fui. Entonces la puerta se abrió y Clara me saludó como si fuéramos viejas amigas. Dentro la casa brillaba. Sillas desiguales, ollas de pasta humeando, gente gritando sobre música y riéndose con la boca llena. Sin juicio. Sin cálculo, nadie preguntando si confirmé asistencia o si traje el regalo correcto. Solo vida, cruda y ruidosa y real. Clara me presentó como Jenny de la costa este, que camina como si se estuviera desenredando y de alguna manera aún sigue en pie. Debería haberme sentido avergonzada. En cambio, me reí hasta que me dolieron las costillas. Alguien me pasó un plato. Alguien más me sirvió una copa de vino tinto. Me senté entre una mujer llamada Mo, que hacía su propio jabón, y un tipo llamado Devon que enseñaba guitarra a niños en hogares de acogida. No preguntaron sobre mi familia. Preguntaron qué me hacía feliz, qué tipo de cielo extrañaba, qué comida cocinaría si solo pudiera hacer un plato por el resto de mi vida. No había tenido una conversación así en años. En algún lugar entre el pan de ajo y el último vertido de vino, sentí algo cambiar. Me sentí vista, no como la hija que era demasiado silenciosa, no como la hermana que no brillaba como Mark, no como el fantasma en el álbum familiar,
Solo Jenny. Para cuando me fui, Clara me abrazó como si nos hubiéramos conocido por años. Eres buena compañía, susurró. No necesitas explicación por existir. ¿Sabes? Caminé a casa con sus palabras zumbando en mi pecho. Nadie me había dicho eso nunca. Ni una vez. Y mientras me acurrucaba en la cama, teléfono aún sin tocar, me di cuenta de que había todo un mundo fuera del círculo al que había pasado mi vida tratando de pertenecer. Y tal vez, solo tal vez, ya no necesitaba su asiento en la mesa porque estaba empezando a construir la mía propia. No revisé mi teléfono por 3 días completos. Para nada. En cambio, lo dejé en el fondo de mi bolsa, silenciado, mientras vivía como alguien que ya no estaba atada a la obligación. Clara me llevó a una lectura de poesía local. Ayudé a Mo a hacer jabón en su garaje, lavanda y ralladura de limón. Incluso me quedé despierta tarde una noche bosquejando una receta para estofado de lentejas que quería probar. Algo de lo que se habrían burlado en casa por ser demasiado raro o demasiado terroso. Por una vez nadie estaba midiendo mi valor por lo útil que era. Pero en la mañana del cuarto día, la curiosidad tiró de mí. Encendí mi teléfono mientras bebía café en un hundido café de Portland, esperando a medias un puñado de mensajes. En cambio, fue un diluvio. 17 llamadas perdidas, 9 mensajes de voz, docenas de textos de mi madre, mi padre, incluso Mark. El tono estaba revuelto como si nadie hubiera acordado cómo hablarme. De mamá. Jenny, querida. Solo revisando. Espero que estés segura. 3 horas después. Sé que estás ocupada, pero realmente necesitamos hablar. Por favor, contesta. Entonces, Jenny, esto no es gracioso. Necesitamos tu ayuda. El mensaje de Mark fue menos sutil. ¿Puedes ser una adulta por una vez y llamarnos de vuelta? Esto es serio. Y luego el que hizo que mi estómago se apretara. El lugar necesita el pago final para el viernes o cancelan. Si no ayudas por nosotros, al menos piensa en cómo esto afecta a Serena. Serena, la perfecta novia prometida. La nueva favorita. Podía imaginarla llorando en el cuarto de huéspedes, mamá frotando su espalda, papá suspirando dramáticamente sobre lo poco confiable que siempre era Jenny. La culpa estaba ahí. Por supuesto que estaba. Había sido plantada profundamente años atrás como una semilla. Pero algo más se alzó más fuerte. Una calma extraña, casi emocionante porque no había hecho nada, nada cruel, nada ruidoso. No había salido corriendo o hecho una escena o subido a Facebook para airear drama familiar. Simplemente había desaparecido. Y en mi ausencia, todo se estaba desmoronando. Esa noche, escuché los mensajes de voz. No todos, solo los suficientes para captar el patrón. La voz de mamá pasó de dulce a cortante en segundos. Jenny, solo estamos tratando de resolver las cosas. No es justo que desaparezcas así. Siempre te hemos apoyado cuando estabas resolviendo cosas después de la universidad cuando cambiaste de trabajo. Recuerda, es una firma. Tienes el mejor crédito de la familia. El banco ya marcó la aplicación sin ti. Así que eso era. De eso se trataba todo esto. Necesitaban que confirmara. Ese contrato invisible, no hablado que viene con ser la confiable. La que nunca pide ayuda. La que se espera que salve el día. Incluso cuando no fue invitada a él. El mensaje de voz final era de papá. Su voz baja y con un borde de frustración. Sé que estás molesta por lo de la boda, pero esta es tu familia, Jenny. Te necesitamos. Mark te necesita. Eres la única con una línea de crédito limpia. Lo compensaremos contigo. Pero ahora mismo necesitamos esa firma. Miré por la ventana del café por mucho tiempo después de eso. La lluvia había comenzado otra vez, golpeando suavemente contra el vidrio. Imaginé a mi madre en la mesa del comedor, calculadora en mano, murmurando sobre lo desagradecida que era. Mi padre paseando, murmurando, lo resolveremos, mientras no hacía nada. Mark desplazándose por regalos de padrinos, asumiendo que todo de alguna manera caería en su lugar. Todos habían estado contando con mi silencio, en la parte de mí que aún quería ser necesitada. Pero aquí está la cosa que olvidaron. La necesidad solo funciona si la puerta gira en ambos sentidos. Si nunca eres invitada, no estás obligada. Si te borran, no puedes esperar que los escribas de vuelta en la imagen. Bebí mi café lentamente y borré cada mensaje de voz uno por uno. No contesté los textos, no devolví las llamadas. En cambio, abrí mi cuaderno y comencé a escribir una lista de lugares en Oregon que aún no había visto. Porque mientras ellos se esforzaban para hacer que los números cuadraran, yo finalmente me estaba restando de la ecuación. Y déjame decirte, ese tipo de matemáticas se sentía como libertad. No dejaron de llamar. Si acaso, su desesperación se multiplicó. Cada mañana, mi teléfono se iluminaba antes del amanecer. Mensajes de voz de mamá, llenos de calma falsa. Mensajes de papá que comenzaban con Jenny escucha y siempre terminaban con frustración apenas velada. Incluso Mark, que solía ignorar mi cumpleaños la mayoría de años, de repente era el hermano más atento del mundo, dejando textos como migas de pan, tratando de atraerme de vuelta. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero esta boda es importante. Somos familia. Eso aún importa, ¿verdad? Es solo una firma. Estás exagerando, pero aquí está la cosa sobre el silencio. Una vez que entras en él completamente, se convierte en su propio tipo de armadura. No respondí, ni una vez.
Y por lo que pude reunir a través del chat grupal familiar no tan privado, aún funcionando, aún zumbando con alegría forzada, las cosas estaban comenzando a desenredarse. Serena publicaba menos. Las calcomanías de cuenta regresiva desaparecieron. Los mensajes de mamá se volvieron más cortantes. Y luego llegó la verdadera señal de que algo había cambiado. Una foto de papá sentado en la mesa del comedor, rodeado de facturas, sus anteojos de lectura a mitad de la nariz, viéndose 10 años mayor de lo usual, haciéndolo funcionar un centavo a la vez. Mamá lo subtituló, pero la broma no funcionó. Sin me gusta, sin respuestas, ni siquiera un emoji de lástima. Clara notó que había estado más callada de lo usual y preguntó si estaba bien. Estábamos sentadas afuera de un camión de comida que servía tacos de jackfruit ahumado y ensalada de hinojo envueltos en papel encerado, solo viendo un incendio desde lejos, dije, medio en broma. Suena como que solías vivir en el incendio, respondió, lamiendo salsa picante de su pulgar. Sí, admití. Pensé que lo hacía. Clara nunca presionó por detalles, nunca lo hacía, pero esa noche, en mi pequeña habitación alquilada sobre el café, desplacé por el chat familiar otra vez. No porque los extrañara, sino porque necesitaba saber qué tan lejos caerían antes de dejar de pretender que no me necesitaban. Era peor de lo que pensé. Un mensaje de mamá a Mark se destacó. No destinado para el grupo, pero accidentalmente publicado públicamente. Si ella no llama de vuelta hoy, tendremos que decirle al lugar que no podemos hacer el pago. Tu padre ya agotó las tarjetas. Te dije que esto era demasiado. Mark respondió instantáneamente, pero solo con una palabra. Manejado. No siguió respuesta. Era como ver un escenario colapsar desde detrás del telón. Esa noche, intentaron llamar otra vez 7 veces seguidas. Apagué mi teléfono. Los dejé sentir el silencio. Los dejé sentarse en el caos que habían construido ladrillo por ladrillo egoísta. No estaba siendo cruel, no estaba siendo mezquina, solo había terminado. Terminado de ser el respaldo confiable, terminado de ser la columna vertebral invisible, terminado de ser invitada solo cuando era conveniente para ellos y descartada en el momento en que no era útil. ¿Y sabes qué? Dormí como una roca. A la mañana siguiente, no busqué actualizaciones. Hice panqueques de plátano con Clara y Mo en su cocina compartida, riéndome por una espátula rota y el pan tostado quemado de alguien. Y cuando Clara se ofreció a llevarnos a todas a Cannon Beach por el día, no dudé. Mientras mi madre probablemente estaba en espera con el banco, mientras Mark paseaba y entraba en pánico, mientras Serena se probaba un vestido que tal vez nunca usaría, yo estaba parada en una orilla ventosa envuelta en una chaqueta prestada, los dedos de los pies hundiéndose en arena fría, sin teléfono, sin culpa, sin obligaciones. Solo el susurro rítmico de la marea como una promesa. Así es como suena la paz cuando finalmente dejas de rogar por ella. El cielo estaba gris otra vez. En Portland, eso significaba comodidad más que tristeza, como si el mundo mismo entendiera la necesidad de quedarse callado, de volverse hacia adentro, de descansar. Me senté sola en un pequeño café metido entre una tienda de cómics y una lavandería, bebiendo chai de leche de avena y escuchando la lluvia golpear suavemente contra las ventanas. Y luego, por primera vez en 2 días, encendí mi teléfono. Vibró violentamente en mi mano como si hubiera estado conteniendo la respiración también. 17 llamadas perdidas, 10 nuevos mensajes de voz, una pantalla completa de textos. El nombre que apareció más mamá, el segundo más Mark, ni uno de Serena, ni uno de... Comencé con los mensajes solo para sentir la temperatura de la tormenta. Jenny, por favor llámame. No sé qué estás tratando de probar. Esto es serio. El banco dijo que no otra vez. Están llamándolo riesgo financiero incompleto. Te necesitamos. Es la boda de tu hermano, por el amor de Dios. ¿Realmente vas a dejar que todo se desmorone después de todo lo que hemos hecho por ti? Hice una pausa en esa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La frase aterrizó como una bofetada. Todo lo que podía pensar era en cada recogida nocturna en el aeropuerto que había hecho. Cada cumpleaños que olvidaron. Cada viaje familiar donde me pasaron la cámara en lugar de ser invitada a la foto. Todo lo que habían hecho por mí estaba construido sobre una historia que escribieron y una que ya no aceptaba. Los mensajes de voz eran aún más frenéticos. La voz de mamá temblaba en el primero. Jenny, soy tu madre. Necesito escuchar tu voz. El lugar dice que necesitan el pago completo para el viernes o se pierde la fecha. Y ya enviamos las invitaciones. Los padres de Serena están haciendo preguntas. Tu padre está bueno, no lo está manejando bien. Llámame de vuelta, por favor. En otro, no se molestó con cortesías. Ya hiciste tu punto. Estás enojada. Entendemos. Pero ya tuviste tus pequeñas vacaciones. Es hora de ser parte de esta familia otra vez. Necesitamos esa cofirma. Detuve la reproducción a la mitad porque en su voz escuché algo nuevo. No era culpa. No era arrepentimiento. Ciertamente no era disculpa. Era pánico. Pánico puro, creciente.
irreversible. No porque me extrañaran, porque estaban perdiendo control. Y finalmente se estaban dando cuenta de que no los iba a salvar esta vez. Abrí un texto en blanco. Escribí: vi tus mensajes. Y luego lo borré porque no iba a suavizar el silencio con medias respuestas o rechazos educados. No iba a explicarme a personas que nunca se preocuparon por el porqué detrás de mis decisiones. Solo la conveniencia. En cambio, respiré lentamente y miré por la ventana. La ciudad afuera no tenía prisa. La gente caminaba bajo paraguas. Perros con impermeables trotaban junto a ellos. Un chico con audífonos bailó por el cruce peatonal como si nadie estuviera mirando. La vida continuaba. Mi vida continuaba. Y ya no le debía a nadie un pase de entrada. Más tarde esa noche, de vuelta en la posada, hice lo único que se sentía correcto. Borré las notificaciones de mensajes de voz. Archivé el chat familiar. Puse mi teléfono en no molestar y lo guardé boca abajo en el cajón de la mesita de noche. Y luego hice algo más. Saqué un bolígrafo y comencé a escribir. No un texto, no una carta, solo una lista titulada Cosas que ya no acepto. En la parte superior, amor condicional disfrazado como tradición, manipulación empaquetada como deber familiar, ser el contacto de emergencia para personas que ni siquiera recuerdan tu cumpleaños. Me quedé dormida con el bolígrafo aún en mi mano. Nadie me había enseñado nunca cómo se veía el respeto propio, pero estaba aprendiendo y era silencioso. Y era firme, y se sentía como llegar a casa conmigo misma. Descubrí que la boda fue cancelada de la misma manera que descubrí que no estaba invitada en primer lugar a través del chat grupal familiar. Sin llamada telefónica, sin voz, solo metralla digital. Comenzó con la madre de Serena. Ni siquiera era parte del chat, pero alguien había hecho captura de pantalla de su publicación de Facebook y la había dejado sin comentario. Para aquellos que preguntan sobre la boda de Mark y Serena, ha sido pospuesta indefinidamente. Aprecio su comprensión durante este momento difícil. Por favor, dirijan las preguntas a la pareja directamente. Pospuesta indefinidamente. Una frase suave que se sintió como una copa de vino agrietada. No se hace pedazos ruidosamente. Pero sabes que ya es inútil. El chat explotó después de eso. El primo Tyler preguntó si era una broma. La tía Mary exigió aclaración. Nadie respondió. Entonces, como un reloj, Mark publicó: lo siento. Todos. Las cosas se cayeron de último minuto. Reevaluaremos pronto. Apreciamos su apoyo. Eso fue todo. Sin disculpa, sin admisión, solo un encogimiento de hombros vago como si el evento más elaborado del año no acabara de evaporarse de la noche a la mañana. Pero yo sabía mejor. Fui al Instagram de Serena después solo para confirmar. Todo había desaparecido. Cada publicación, cada foto, cada subtítulo con corazones y hashtags, y cuenta regresiva para siempre borrado como si nunca hubiera existido. Su perfil estaba en blanco. El clavo final vino de mi prima Amber, quien me envió un mensaje directamente. Algo que nadie había hecho en semanas. No sé exactamente qué pasó, pero tu mamá estaba llorando en el porche cuando llegamos. Algunos tipos del lugar también aparecieron. Fue malo. Podía imaginarlo. Mamá parada allí con sus perlas y pantalones planchados, tratando de pretender que no había apostado todo a una fantasía. Papá detrás de ella probablemente culpando al clima o a un error bancario. Mark fumando porque alguien finalmente le dijo que no. Y Serena, ella fue lo suficientemente inteligente para irse. Lo que no esperaba, lo que debería haber esperado, era qué tan rápido cambió la culpa. Esa noche, mi mensaje de voz parpadeó otra vez. Lo dejé reproducir durante la cena en mi habitación solo para ver qué tan lejos irían. La voz de mamá era hielo envuelto en terciopelo. Bueno, espero que estés feliz de que todo se desmoronara. La familia de Serena está humillada. Mark está devastado. Esto es culpa tuya, Jenny. Todo lo que tenías que hacer era contestar. Una firma, una llamada. Pero no, tenías que hacer tu punto. Espero que haya valido la pena. No lloró. No suplicó. Asignó culpa como un veredicto. Era surrealista porque lo único que había hecho era nada. No destruí la boda. No mentí a vendedores o hice promesas que no podía cumplir. No gasté de más o saqué préstamos con crédito inestable. No diseñé un sueño alrededor de suposiciones y privilegio. Simplemente no vine corriendo cuando chasquearon los dedos, y eso fue suficiente para quemarlo todo. Debería haberme aplastado escuchar ese mensaje. La culpa debería haberse alzado, pero no lo hizo porque en el fondo sabía que nunca estuvieron realmente planeando una boda conmigo. Solo alrededor de mí. Y cuando su castillo de naipes finalmente colapsó, alcanzaron la pieza que siempre esperaron que sostuviera, yo. Pero ya no estaba allí, y ahora su silencio no era helado o arrogante o desdeñoso. Estaba vacío. Salí al pequeño balcón de mi habitación, envuelta en una manta, dejando que la lluvia besara mi piel. Abajo la calle zumbaba suavemente, autos pasando, alguien riéndose, un perro ladrando a las 11. Vida real. Sin escenificar, honesta, no me sentí victoriosa, no me sentí cruel, solo me sentí terminada. Terminada de tratar de ganarme un asiento en una mesa que nunca fue puesta para mí. Habían elegido excluirme, y yo había elegido quedarme lejos, y ahora el silencio era mío, y no lo iba a devolver.
El mensaje de voz llegó a las 2:13 a.m. No lo vi hasta la mañana siguiente, luz del sol filtrándose a través de las cortinas en cintas de oro pálido. Mi cuerpo estaba envuelto en sábanas de lino suave, mi cabeza aún zumbando con risa de la noche anterior. Había sido espontáneo. Otra de las reuniones impulsivas de Clara. No dejemos que la lluvia arruine la cena que se convirtió en una sesión de jam improvisada en la azotea. Mo había traído velas. Devon trajo una guitarra. Yo traje comida que medio quemé, pero nadie se quejó. Era alegría. Alegría simple, imperfecta. El tipo de noche de la que mi familia se habría burlado por ser desordenada o bohemia. El tipo de noche que nunca había tenido con ellos. Así que cuando vi la nueva notificación de mensaje de voz, el nombre de mi madre en negrita, dudé por un minuto completo, pulgar flotando sobre el botón de reproducir. No por miedo, sino porque no necesitaba escuchar. Sabía lo que diría. Algo tembloroso y distante. Algo mezclado con culpa pero sin remordimiento. Algo destinado a convertir mi silencio en crueldad, mi ausencia en traición. Aún así, presioné reproducir. Jenny, la voz de mi madre era suave, desgastada. No sé si siquiera escucharás esto. Supongo que solo quería que supieras que estamos en casa ahora. La boda se canceló. Serena sacó sus cosas anoche. Mark no nos ha hablado en todo el día. Pausa. Podía escucharla respirando. El roce de tela en el fondo como si se hubiera alejado del teléfono a mitad del pensamiento. Tu padre está pretendiendo que está bien. Ya sabes cómo es. Y Mark está culpando a todos, pero principalmente a ti. Y supongo que yo también. Aunque sé que no es justo. Sé que no manejamos las cosas bien. Solo pausa otra vez. Más larga esta vez. Es difícil, Jenny, ver todo desmoronarse y no saber cómo arreglarlo. Sigo pensando que si estuvieras aquí, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Esperé la disculpa que nunca llegó. Si recibes esto, solo quiero que sepas que estamos pensando en ti. No espero que llames. Ni siquiera estoy segura de que deberías. Pero eso es todo, supongo. Clic. Sin lo siento. Sin propiedad. Sin verdad. Solo una extraña tristeza que se hundía como un globo soltado demasiado tarde. Demasiado cansado para alzarse. No lloré. En cambio, miré alrededor de la habitación. Mi cuaderno de dibujo aún estaba abierto en la mesita de noche. Un dibujo a medio terminar de un pino bordeado por la costa. Mi taza de la noche anterior estaba medio vacía con lápiz labial manchado en el borde. Mis botas estaban junto a la puerta, cubiertas de polvo de sendero y lluvia. Esta era mi vida ahora, no un desvío, no un escape, un comienzo. Esa tarde, Clara envió un mensaje. El clima está decente. Estamos haciendo una fogata en los acantilados. Trae algo cálido y algo raro. Sonreí. Respondí. En camino. Y traje cupcakes del café de abajo. Nada elegante, solo suaves, dulces, y un poco desordenados como todas las mejores cosas. Nos sentamos bajo un cielo lleno de nubes suaves y llamas crepitantes. Devon tocó algo lento en su guitarra. Mo recitó un poema de amor que escribió sobre su gato. Alguien trajo una Polaroid y siguió tomando fotos borrosas, mal iluminadas. A ninguna de nosotras nos importó. En un punto, Clara se volteó hacia mí, vino en una mano, malvavisco en la otra. «Oye, Jenny», dijo. «Sí», sonrió. «Estamos realmente contentas de que te hayas aparecido». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier mensaje de voz jamás podría porque no estaban tratando de arreglarme o culparme o sacar algo de mí. Solo estaban contentas de que estuviera aquí. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé a casa sola bajo las estrellas brumosas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí llena. No con deber, no con dolor, sino con elección. El mensaje de voz de mi madre se desvaneció de mis pensamientos como niebla en la marea. No necesitaba cargarlo porque ya no era suya para leer. Era mía. Pasó una semana, sin mensajes nuevos, sin disculpas de último minuto, sin avances familiares repentinos, solo silencio. Al principio, esperaba que se sintiera hueco, pero en cambio se sintió ganado, como el tipo de silencio que viene después de la tormenta. No temeroso, no tenso, solo quieto, seguro. Me quedé en Portland más tiempo de lo planeado. Lo suficiente para que la barista del café de la esquina aprendiera mi nombre. Lo suficiente para que Clara robara mi chaqueta más de 11 veces. Lo suficiente para dejar de contar los días desde que la boda implosionó. El dolor de la exclusión se había suavizado en algo más. Algo más limpio, una cicatriz, no una herida. Una mañana, desperté con un mensaje de la aerolínea sobre crédito de vuelo no usado, Brooklyn.
La palabra aterrizó con un peso sordo. La verdad era que no quería regresar. Aún no. Tal vez nunca. No de la manera que esperaban. Y ahí fue cuando abrí el chat grupal familiar por primera vez en más de 2 semanas. Aún estaba ahí, congelado en ámbar digital. El último mensaje había sido de la prima de Serena, preguntando si debería cancelar su reservación de hotel o si las cosas aún estaban pasando. Nadie había respondido. Escribí lentamente. Mark, espero que estés bien. Escuché sobre todo, deseándote paz y claridad mientras resuelves los próximos pasos. Eso fue todo. Educado, distante, completo. Luego abrí una nueva pestaña y reservé un boleto. No a casa, a Islandia. Un lugar que siempre había soñado con ver, pero nunca me había atrevido a reservar. Demasiado remoto, demasiado caro, demasiado indulgente. Un viaje que una vez pensé que necesitaría a alguien más para acompañarme, pero ya no. Elegí febrero. Frío, quieto, temporada de auroras. Se sentía correcto, simbólico tal vez, pero real. Un viaje de despedida, pero no a una persona. A una versión de mí misma que había estado dispuesta a encogerse en silencio. Que había esperado reconocimiento que nunca iba a llegar. Que había dado y luego rogado ser vista a cambio. Dejé una nota en la mesita de noche de la posada de Portland antes de hacer checkout. Gracias a la memoria, un rastro de alguien aprendiendo a empezar de nuevo. En mi última noche en el pueblo, Clara hizo una cena de despedida, nada elegante. Sillas plegables, altavoz prestado, el pan de lentejas cuestionable de alguien. Pero la calidez en esa pequeña habitación podría haber derretido glaciares. Brindaron con vino barato por nuevos comienzos, por viejas heridas dejadas atrás. Clara me abrazó extra fuerte en la puerta. «¿Sabes?», dijo, «cuando te conocí en ese sendero, pensé, ella tiene una tormenta detrás». Me reí. «No te equivocaste. Pero te quedaste a través de ella», dijo. «Dejaste que la lluvia cayera y luego hiciste algo mejor». «Aún lo estoy haciendo», dije silenciosamente. «Bien», susurró. «Sigue haciéndolo». De vuelta en mi habitación, empaqué lentamente. Mi teléfono vibró una vez. Una notificación de Instagram. Mark había publicado una foto, sin subtítulo. Solo él solo en una playa en algún lugar mirando al agua. No le di me gusta. No comenté. No me sentí amarga. Solo distante. Como si viviéramos en mapas separados. Ahora, antes de acostarme por la noche, encendí una pequeña vela que alguien había dejado en mi canasta de despedida. El aroma era cedro y salvia, limpio, sanador. Me paré junto a la ventana y vi la última lluvia de Portland desvanecerse en niebla. Mañana abordaría un avión sola, no huyendo, no escapando, sino expandiéndome. Porque a veces las mejores historias comienzan después de que la puerta se cierra. Y la mía apenas estaba comenzando. Era una noche lluviosa en Brooklyn, del tipo donde las alcantarillas están llenas, y los neumáticos de taxi hacen largos deslizamientos contra el pavimento. Solo había vuelto para grabar algunas cosas, para limpiar el apartamento antes de subalquilarlo oficialmente. Mi vuelo a Islandia era en 36 horas. No tenía planes de decirle a nadie que estaba en el pueblo, que por supuesto es exactamente cuando vinieron. Eran casi las 9:00 p.m. y estaba doblando ropa cuando el timbre sonó 3 veces en sucesión rápida. Me congelé. Nadie que conociera timbraba así. Un nudo se formó en mi estómago antes de siquiera cruzar la habitación. Presioné el intercomunicador. «Hola», silencio al principio, luego una voz familiar, demasiado cuidadosa, demasiado compuesta. «Jenny, soy mamá». Detrás de ella, escuché movimiento, más voces. «Por favor, déjanos subir, solo queremos hablar». Mi mano se cernió sobre el botón de liberación. No lo presioné. En cambio, caminé a la ventana. 3 pisos abajo, agazapados bajo un paraguas negro goteando, estaban mis padres y Mark, los 3 viéndose más viejos de lo que recordaba, cansados, desgastados. Mark se veía como si no hubiera dormido en días. El abrigo de mi padre era demasiado grande para él. Mi madre llevaba tacones que solía llevar con confianza, ahora empapados y hundiéndose en la acera. No me moví. El timbre sonó una y otra vez. Finalmente, suspiré y caminé al ascensor, presionando el botón y esperando. No quería hacer esto en el pasillo. Si iban a subir, podían verme en mis términos. Cuando llegó el golpe en mi puerta, no me apuré. La abrí lentamente. 3 caras atónitas me saludaron. Ninguno de ellos habló por un aliento completo. Mark fue el primero en intentar Jenny, pero levanté una mano. «No», dije suavemente. «Solo di lo que viniste a decir». Mi madre dio un paso adelante, aferrando su cartera como una línea de vida. «Cometimos errores», dijo. «Terribles». Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. Siempre parecías tan fuerte. Mi padre se aclaró la garganta. «Pensamos que no nos necesitabas, que estabas bien». No dije nada. Mark me miró, ojos rojos. «La arruiné, lo sé. Pero la boda, Serena, todo eso, se desmoronó y te culpé. Pero la verdad es, conté contigo para arreglarlo como siempre». Ahí estaba. La honestidad demasiado tarde, pero real. «Vinimos a decir lo siento», agregó mi madre, y a preguntar. «Bueno, si considerarías ayudarnos aún, la casa, la deuda, es peor de lo que admitimos. ¿Y tu crédito?» Levanté una mano otra vez. Se quedaron callados. Me alejé de la entrada. Por un segundo pequeñito, sus caras se iluminaron con esperanza. Pero entonces alcancé la maleta a mi lado,
Ya estaba empacada, ya cerrada. La jalé detrás de mí y salí al pasillo. Entonces, sin una palabra, suavemente cerré la puerta detrás de mí. Mark parpadeó. «Espera, ¿a dónde vas?» El ascensor sonó al final del pasillo. Caminé hacia él, pasos firmes, corazón calmado. Mi madre gritó detrás de mí. «Jenny, por favor, no te vayas así». No me di vuelta. Presioné el botón. Las puertas se deslizaron abiertas con un suave silbido, y entré. No me siguieron. Solo se quedaron ahí, los tres, aún empapándose de la lluvia, aún cargando todo lo que se habían negado a ver hasta ahora. Las puertas comenzaron a cerrarse. Y justo antes de que lo hicieran, encontré los ojos de mi madre una última vez. No sonreí. No lloré, pero sí asentí. Un gesto pequeño, firme que decía todo lo que necesitaba decir. «Te escuché, te veo, pero no voy a volver». Las puertas se cerraron y estuve sola. Mientras el ascensor descendía, mi reflejo me devolvió la mirada desde el panel espejado. Por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien que respetaba. No porque perdonó, no porque lo arregló, sino porque finalmente se eligió a sí misma. Afuera, la lluvia aún estaba cayendo, pero esta vez no se sentía pesada. Se sentía como limpieza, como comienzo. Salí a la calle, maleta en mano, y caminé hacia el taxi esperando en la acera. Islandia podía esperar. Esta noche solo necesitaba el viento en mi cara, el zumbido de la ciudad, el eco de una puerta que no tenía que abrir otra vez. Y tal vez mañana, un nuevo capítulo, que escribiría con mi propia tinta en páginas que nadie más podría arrancar, porque esta vez la historia era mía.